Hoy es un gran día. Viajaré con mi amiga a una cabaña en las afueras de la ciudad para alejarnos de las avenidas ruidosas y los medios de comunicación que estresan nuestras vidas. A dicha cabaña nunca fui, pero dicen que es enorme y el paisaje que la rodea es hermoso. Además, el alquiler es muy barato. Todo es perfecto. Con ansias, empezamos a prepararnos. Cuando llegamos, prometimos no usar ningún aparato que nos comunique con las demás personas. Así que guardamos nuestros celulares en la guantera de la camioneta, bajo llave. A pesar de que todo era hermoso, sentí un frío extraño correr por mi espalda. Sentía que algo no andaba bien, pero al ver que mi amiga actuaba normalmente, decidí no decirle nada al respecto. Quizás solo estaba exagerando. Al caer la noche, el frío era insoportable. Mi amiga estaba leyendo muy entusiasmada un libro nuevo que se había comprado días atrás, así que preferí no molestarla e ir a buscar leña yo solo. Tomé una linterna y me adentré en el bosque. Las maderas se encontraban a 100 metros de la cabaña. Tenía miedo. Me sentía observado. Agarré las maderas y el hacha y comencé a cortarlas. Pero en un momento escuché pasos detrás mío. Me quedé inmóvil. Apenas podía respirar. Cada vez se acercaba más, hasta que percibí un respirar en mi nuca. Tomé fuertemente el hacha entre mis manos, y con un giro inesperado, me di vuelta, pero no había nadie. Me dije a mí mismo: ¿qué te pasa? Basta de imaginar. Solo estás cansado. Termina rápido y vete a dormir. Me di vuelta despreocupadamente, y ahí lo vi, mirándome con ojos negros como la noche, llenos de maldad y odio. Su piel parecía quemada, sus dientes afilados como navajas, y emitía un sonido semejante al de la serpiente. Se me acercó rápidamente y me mordió. Al instante, perdí la conciencia. A la mañana siguiente, desperté en mi cama. Todo era muy confuso. Fui a la habitación de mi amiga y le pregunté qué había pasado después de que me dirigí al bosque para traer leña. Me dijo que volví de mal humor, algo raro, y supuso que fue por no ofrecerse para ayudarme. Así que se disculpó. Sin responder, salí del lugar y me adentré en el bosque. Empecé a sentir mareos. De pronto, un pequeño conejo se acercó y yo, con las 2 manos, ágilmente abrí su cuerpo y empecé a comerlo. Posteriormente, volví a la cabaña. Mi amiga estaba muy preocupada y me preguntó por la sangre en mi cara. No contesté y fui a dormir. Voces malignas me atormentaban. Imágenes violentas aparecían en mi mente. Solo tenía ese deseo de matar, despedazar, mutilar. No hablé durante la cena. Solo miraba con odio a mi amiga, quien preocupada me preguntó si me sentía bien. Yo podía oler el terror que le invadía. Con una sonrisa malvada, cogí el tenedor y se lo clavé en la mano. Este quedó incrustado. Ella, gritando, se levantó y corrió, insultándome. Se encerró en la habitación, por lo que aproveché para desconectar el freno del auto. Volví y con una voz distorsionada que ni yo conocía, gritaba que salga de ahí. Realmente me desconocía. No podía conmigo mismo. Luchaba, pero el odio ganaba. Me alejé para que pudiera salir. Y así fue. Corriendo, subió al auto, creyéndose muy lista. Desde su celular, llamó al sheriff del lugar y encendió la camioneta, apretando el acelerador al máximo para que pueda llegar al pueblo. Así le quitaban el tenedor hundido en su mano derecha. Pero yo conocía un atajo. Cuando aparecí en el camino, ella, desesperadamente, intentó desviarme y se estrelló con un árbol. Al acercarme, supe que estaba inconsciente. Con una fuerza descomunal, la cargué y la llevé de vuelta. La amarré a una silla y esperé a que despertara. Horas después, llegó el sheriff, quien preguntó qué ocurría. No contesté, solo lo observaba fríamente, imaginando las torturas que podría hacerle. Mi mente macabra
No dejaba de imaginar sufrimiento. Me abalancé sobre él y con un golpe seco cayó al suelo. Lo llevé a la cama y lo encadené de manos y pies a ella. Volví a donde se encontraba mi amiga y ahí supe que por fin comenzaría la diversión. Reuní varios elementos y herramientas que podría utilizar. Primero arranqué de un tirón el tenedor que había quedado incrustado en su mano. Lo que hice después fue desgarrador. Después de un rato, fui a la habitación donde se encontraba el hombre. Este suplicó e imploró, pero presté atención. Lo único que quería era verlo sufrir. No sé lo que hacía. No sé por qué. Solo hacía lo que la voz dentro de mi cabeza ordenaba. Con mirada de odio, me dirigí donde estaba la sierra eléctrica y con esta, pues, se consiguió la muerte del sheriff. Para mí fue hermoso. La cabaña quedó en silencio total. La voz dentro de mi cabeza no paraba. Ahora decía que termine con mi asquerosa vida. En eso vi que delante mío se encontraba aquel ser que me había mordido y con un vidrio roto logró hacerme varios cortes. Por algún motivo, no desaparecí. Me encuentro vagando por el bosque y ocultándome en la oscuridad. Soy un alma macabra y llena de odio. El trágico hecho fue publicado y muchos jóvenes curiosos vinieron a buscarme. Me gusta jugar con sus mentes y poseerlos. Así terminan cortando su garganta. Adoro verlos agonizar hasta que sus almas abandonan sus cuerpos. Aún recuerdo ese día en el que estuve en mi casa. He preferido contarlo aquí. Ese día en el cual estuve en mi cuarto echado en mi cama, mirando al techo. Eran exactamente las 10:15 de la mañana, todo normal, nada extraño. Cuando de repente, así de la nada, logro escuchar un extraño sonido por la sala. Estaba tan aburrido que decidí ir a la sala para investigar qué objeto pudo haber hecho ese ruido. Ahora me arrepiento de haber hecho eso. Cuando llegué a la sala, me quedé confundido, ya que el sonido que escuché fue algo fuerte. En ese momento me retiré de la sala y volví a mi cuarto. Casi nada extraño en ese día. Hasta que llegó la noche. Me arrepiento mucho de la decisión que tomé. Mis padres irían a un compromiso, yo, alrededor de los 12 años, con una inquietud de quedarme solo en la casa, les dije que no pasará nada, yo me quedaré viendo televisión. Y así fue, me quedé viendo la televisión. Aún recuerdo que me divertía mucho ya que era el hijo único. Para mí, sería la mejor noche de mi vida, viendo televisión sin mis padres. Lo que yo quisiera, como cualquier niño. Pero claro, no todo fue color de rosas, exactamente a las 11 a.m. me encontraba aún despierto viendo la televisión. Cuando de repente, escuché el mismo sonido que en la mañana. Esta vez estuve un poco asustado ya que era de noche, y escuchar esos sonidos puede inquietar a cualquiera. Cuando escuché el sonido, mis piernas comenzaron a temblar un poco, pero justo pasaba un vecino y me sentí algo aliviado. Pero luego volví a escuchar el mismo sonido. Ya eran las 12 am, y aún no tenía sueño. Pero esta vez, me puse a investigar qué fue lo que había causado ese sonido tan extraño y repetitivo. Pasé por mi cuarto pero no había encontrado nada. Luego, pasé por el cuarto de mis padres, y tampoco nada. Sin ningún resultado. Hasta que llegué a la cocina, y fue donde me quedé en shock. En el piso, había encontrado varios cuchillos tirados, pero eso no fue lo que me aterró, lo que me aterró fue una palabra en el piso escrito de pura sangre. Lo que llegué a leer, fue: Ahora. Luego encontré huellas, y comencé a seguirlas con un cuchillo en la mano. Siguiendo las huellas llegué a encontrar dos palabras. Me traumó totalmente. Decía: Lo sabe.
Ahora, lo que finalmente llegó a mi trauma total fue que en una esquina, en una maldita esquina, llegué a observar dos cuerpos, me decidí a ver exactamente lo que era, y eran mis padres. Mis padres asesinados de una manera macabra. En la esquina en la que me encontraba comencé a sentir algo a mi alrededor, mi cuerpo estaba totalmente tieso, no podía ni voltear mi propia cabeza cuando de repente escuché. Ahora lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. Cuando desperté me encontraba en un cuarto blanco, techo blanco, muros blancos. Logré descifrar el lugar en el que estaba. Era el mismísimo manicomio. Hasta el día de hoy, no logro entender lo que realmente pasó ese día, pero por ahora, todos mis días duermo soñando con ese maldito recuerdo y siempre escuchando. Ahora lo sabe. Recuerdo que todo comenzó el 28 de julio de 1914 cuando conocí a esta chica llamada Carolina. Recuerdo que ella era tan hermosa, tan sumamente bella y atractiva, sus ojos azules como el mar más puro que haya tenido el placer de conocer este planeta, su cara parecía esculpida por el mismo Dios ya. Que tenía que hacer un trabajo tan perfecto que ni siquiera los mismísimos ángeles podrían hacerlo, y estos a su vez, cuando querían echar un vistazo a la obra maestra de Dios el celoso, de que vieran su obra, los mandaba a otro lugar con cualquier excusa. Su sonrisa tan bella, hermosa, preciosa y linda. Recuerdo que cuando la vi sonreír por primera vez pensé que, si por alguna razón el sol dejara de alumbrar este planeta, ella con su sonrisa nos podría brindar luz muy brillante y de sobra solo con su sonrisa y durante años sin que su brillo perdiera fuerza. Su hermoso cabello que me cautivaba. Su cabello era de color castaño claro, pero tan bello, puro y lindo, que ni siquiera el mismísimo Da Vinci, o Miguel Ángel, o cualquier otro artista hubiera podido plasmar o expresar en pinturas de una forma tan bella como lo era estar ante su presencia, y ver la obra de arte que era su cabello. Ni siquiera las cámaras podían. No eran capaces de brindar una foto decente de lo hermoso que era su cabello. Pues era muy diferente ver su cabello en fotos a verlo en persona. Recuerdo que ese día la miré tan hermosa como siempre, diciéndome a mí mismo, ojalá pudiera charlar con ella, aunque fuera solo un minuto. Sonó el timbre y entramos a clases. Recuerdo que el profesor nos dijo que teníamos que hacer pareja para hacer un trabajo de ciencias, así que todos formaron sus parejas, pero casualidades del destino solo quedamos 4 personas sin pareja: yo, Carolina y 2 compañeros más. Sabía perfectamente que mis otros 2 compañeros querían ser la pareja de trabajo de Carolina, solo que no se atrevían a decirle porque, como ya dije, era la chica más hermosa del colegio, así que me dije a mí mismo, vamos, pídele al profesor que quiere ser pareja de Carolina. Quizá esta sea la única oportunidad que tienes para tener contacto con ella, y como el novio de Carolina no había ido ese día a la escuela, dije, qué mejor oportunidad que esta. Así que lo hice, le dije al profesor, profesor, ¿puedo ser pareja de Carolina? A lo que él respondió, está bien, y emparejó a mis otros 2 compañeros entre ellos. Recuerdo que cuando dije puedo ser pareja de Carolina, todos se me quedaron viendo como diciendo, ¿cuánto valor tienes? Lo cierto es que en esos segundos que tardó en responder el profesor, me sentí mareado, con el estómago revuelto, nervioso, ridículo al imaginarme la posibilidad de que Carolina me dijera que no quería ser mi compañera. Incluso me sentí un poco enfermo de los nervios. Después de que el profesor dijo que si podía ser pareja de Carolina, se dibujó en mi rostro una gran sonrisa, así que solo volteé hacia donde ella estaba y le sonreí, y le dije hola con la mano. Acto seguido, le dije al profesor si podía ir al baño, a lo que respondió sí, pero no tardes. Ya cuando estaba en el baño vomité un poco de los nervios, y me sentía un poco débil y mareado, y me dije a mí mismo, me sorprende el valor que tuve, así que regresé al aula de clase, y esperé hasta que acabara la clase para acercarme a Carolina y hablarle de qué haríamos acerca del proyecto, y ella solo me dijo luego hablamos de eso, y se marchó dejándome solo en el aula. Yo me dije a mí mismo, lo ves, ella nunca te haría caso.
Y es obvio como alguien como ella se fijaría en alguien como tú. El resto de camino a casa no pude pensar más que en ella, y aunque muy en el fondo sabía que era como muchas otras chicas que solo se fijan en alguien por lo atractivo que es, o por el dinero que tiene, o simplemente para jugar con él y tenerlo como trofeo y presumirlo a sus amigas. Pero me seguía diciendo 1000 veces ella no es así, es buena chica. Esa noche no pude dormir bien porque solo pensaba en ella, y al otro día en el colegio se la pasó evadiéndome todo el tiempo, así que yo dije bueno, seguramente ella no quiere saber nada de mí, así que ese día no le dirigí la palabra, pero al siguiente día no pude aguantar las ganas de hablarle, aunque debo decir que me daba pánico hablarle ya que temía que me dirigiera palabras tan frías como la última vez, así que con un poco de miedo le dije: hola. Ella solo me miró y dirigió su mirada hacia otro lado y me dijo hola con poco interés. Yo le dije ¿qué tal estás? Me dijo bien. Yo le dije oye, ¿quieres que hablemos del proyecto? Y ella dijo está bien. Era obvio que no hablaba conmigo por interés o por gusto, sino porque los días para acabar el proyecto se estaban agotando. Ella me dijo ¿y cómo vamos a hacer el proyecto? Yo le dije bueno, pues podemos hacerlo entre los dos, o si gustas puedo hacerlo yo solo. Ella dijo no, el proyecto es de los dos, además si lo haces tú solo no sería justo, aparte de que el profesor no me tendría en cuenta, porque el proyecto sería solo tuyo. Yo le dije no hay problema, yo le digo al profesor que lo hicimos los dos. Ella dijo no, mejor hagámoslo entre los dos, no me sentiría bien si lo haces tú solo. Yo le dije está bien. Cuando acabó el colegio fuimos camino a mi casa para trabajar en el proyecto de la escuela, íbamos caminando y platicando y fue ahí cuando me di cuenta por primera vez de lo que le pasaba. No es que fuera antipática o que no le importara, sino que tenía problemas, y muchos lo sé porque entre pláticas me lo confesó. Me dijo que tenía problemas con su novio. Yo conocía a su novio, se llama Adán, solíamos ser amigos, pero desde que se hizo novio de Carol y desde que sus padres se hicieron millonarios no me habla, de hecho ni siquiera me dirige la mirada. Yo escuché sus palabras, escuché sus problemas, incluso veía cómo derramaba lágrimas por Adán, se veía que lo amaba mucho. Ese día no hicimos nada del trabajo de la escuela, solo estuvimos hablando y hablando. Cuando finalmente se hizo de noche dije: no te preocupes, seguramente Adán te ama tanto como tú lo amas a él, y ella me dijo gracias por escucharme y nos despedimos. Esa noche no podía estar más feliz ya que por fin había podido hablar con la chica de mis sueños. Al día siguiente, ese día llegué pronto al cole, y en la entrada estaba ese malnacido sin piedad. Pues a menudo presumía con sus colegas de que tenía mujeres a montón, incluso lo escuché decirle a sus amigos que ya estaba detrás de una tía mucho más guapa que Carolina, que le interesaba más que ella. Yo lo sé porque un día que entré al baño lo escuché decir eso. Él y sus amigos se metían al baño a fumar muy seguido. Yo sabía esto, mas sin embargo no le quise decir nada a Carolina, pues la destrozaría ya que Carolina amaba mucho a Adán, así que yo me propuse tratar de llegar al corazón de Carolina y también trataría de estar un poco más cerca de Adán aunque no le hablara. Solo tenía que confirmar mis sospechas de que él la engañaba, así que los siguientes días traté de ser más cercano a Carolina. No le regalaba flores y tampoco chocolates porque sería muy obvio que yo buscaba algo más que ser un amigo para ella. Aparte no tenía tanto dinero, así que yo escuchaba a Carolina, escuchaba sus penas, sus temores y las cosas que la aquejaban. Yo intentaba hacerla sonreír pues amaba su sonrisa. A veces hacía cosas ridículas pero no me importaba porque para mí todo valía la pena con tal de verla sonreír y verla feliz. Recuerdo que un día llegó más triste de lo normal al colegio. Yo al preguntarle qué pasaba, ella me dijo nada y se fue corriendo. Yo preocupado de lo que pudiera pasarle fui tras ella, y cuando la alcancé le pregunté por favor dime qué te pasa, sabes que yo te ayudaré en todo lo que pueda, solo confía en mí. Ella llorando me miró y me dijo muy triste: es que Adán no me llamó en todo el fin de semana y cuando lo vi hoy por la mañana me ignoró como si nunca nos hubiéramos conocido, fue muy indiferente y me dolió mucho. Terminó de decirme esto y me abrazó y empezó a llorar. Yo me sentí muy feliz cuando me abrazó. Yo le dije: tranquila, estoy seguro que tendrá sus motivos, mira, tal vez tiene problemas pero mira, ya no llores, ¿qué tal si mejor vamos a clase?, le dije. Ella me dijo: no quiero verlo. Yo le dije: está bien, ¿qué tal si vamos a otro lado para que te sientas mejor? Ella dijo que sí. Así que el resto del día lo pasamos juntos y fue maravilloso, quizá fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo que comimos helado, fuimos a un parque que quedaba cerca del colegio, y después fuimos a jugar videojuegos a una plaza comercial que estaba cerca. Ese día lo pasamos de lo mejor. Cuando acabó el día ni siquiera hablaba de Adán, solo me decía que el día de mañana quería pasarla tan bien conmigo como hoy, y yo le dije: seguro no hay ningún problema, aunque yo tenía mis sospechas, como por ejemplo que me quisiera solo para darle celos a
a Adán, o que me buscaba solo por despecho, pero realmente no me quería como yo a ella. Así la pasamos 3 semanas en la que no fui al colegio. En esas semanas me la pasé súper bien. De lo mejor tenía todo planeado. ¿A dónde iríamos? ¿Qué veríamos? Pues en más de una ocasión la llevé al cine, y también empezaba a plantearme la duda de si decirle. Si quería ser mi novia, pero yo me decía, no, debe ser muy pronto. Además ni siquiera sé si ella siente lo mismo por mí. Como dije, lo tenía todo planeado, pero hubo algo que nunca me planteé. Un error muy grande fue quizá lo que terminó con todas mis esperanzas, pues en esas 3 semanas que no fui al colegio, nunca pensé que fueran a llamar a mi casa, a preguntar la razón del por qué no había asistido a clases durante 3 semanas. Cuando llegué a casa, mi madre, más que molesta, me preguntó por qué no había ido a clases. Yo amaba mucho a mi madre. Ella, comprensiblemente molesta y decepcionada, me decía el por qué no había ido a clase. Yo nunca le había mentido a mi madre, y esta vez no iba a ser la excepción. Le conté toda la verdad, y al terminar de decirle me miró muy decepcionada y me dijo: ay hijo, no sé por qué arriesgas tu educación solo por una muchacha que no te va a dejar nada bueno. Y como era de esperarse, me prohibió volver a faltar a la escuela. Yo trataba de hacerle entender todo lo que esta chica se significaba para mí, pero no me quiso escuchar, y me mandó a mi habitación. Yo le llamé a Carolina y le expliqué todo lo que pasó, y ella me dijo que no me preocupara, que también habían llamado a su casa por lo mismo, y me dijo fueron momentos muy divertidos y bonitos, pero ya no vamos a poder faltar, y finalizó con un te veo mañana en el cole, y así lo hicimos, pero mi temor era que ella se volviera a fijar en Adán. De hecho, todo el camino al cole fui muy nervioso y con pánico, por pensar en que Adán quisiera volver con Carolina. Ahora que lo recuerdo, nunca terminaron, solo se dejaron de ver. Pero ustedes me entienden, pero mi alegría fue muy grande cuando vi a Carolina en la puerta de la escuela sin Adán, y aún más cuando me dijo, te estaba esperando. Todo el día la pasamos bien, pero yo siempre fui un chavo decente con educación y principios, y recordé lo que mi madre me dijo una vez: nunca hagas algo malo a otro que no te gustaría que te hicieran. Quizá así como Carolina lo era todo para mí, quizá también lo era todo para Adán, y sin duda alguna, si Carolina fuera mi novia no me gustaría que otro viniera a quitármela, así que decidí hacer lo correcto y fui con Adán. Fue muy difícil, pero fui con él. Y le expliqué todo lo que Carol había llorado y sufrido por él, y terminé diciéndole: ella te ama. Él me dijo que nunca habría esperado algo así de alguien como yo, y me dijo gracias amigo. Por primera vez en mucho tiempo me volvía a decir amigo. Me dolió mucho, pero era lo mejor. Yo solo quería lo mejor para ella, y me dije no me importa si ella es feliz con otro, y no conmigo, pero solo quiero que sea feliz. Ese día me la pasé muy triste, porque vi como Adán se volvía a acercar a Carolina, pero era lo correcto. A pesar de todo, yo miré como Adán abrazaba a Carolina, y cuando se abrazaron solo vi a Carolina. Me miraba un poco triste, pero yo no soporté más y me largué de ahí. Pasaron unas cuantas semanas y ellos terminaron su relación, que sospecho fue un poco influencia mía. Pero eso no me importaba, Carolina al fin estaba libre para mí. Pasaron algunos meses y después de mucho esfuerzo y tiempo, por fin Carolina había sido mi novia. Cuando le dije a mi mamá, ella se decepcionó y me dijo, está bueno, pero no quiero que vuelvas a descuidar tus calificaciones como la última vez. Recuerda que eres de los mejores estudiantes. Así la pasamos súper bien Carolina y yo, pero al cabo de 4 meses, se me había acabado el dinero y no sabía de dónde sacar más. Fue tanta mi desesperación por darle todo a Carolina que tomé una decisión. Secuestraría a Adán, aprovechándome que él y yo éramos amigos otra vez. El secuestro salió bien. No voy a especificar más detalles del secuestro, más que nada porque me avergüenzo. No sé cómo alguien tan correcto, honesto y con valores y principios como yo hice algo así. Me arrepiento mucho, incluso quisiera llorar por lo que hice. En fin. Todos en el colegio se habían enterado del secuestro y estaban preocupados. Incluso Carolina estaba un poco preocupada. Yo no le di mucha importancia. Cuando por fin Adán volvió a la escuela, todos lo trataron como un héroe e incluso Carolina se la pasaban bombardeándolo con preguntas de su secuestro, de cómo había sido, de qué le habían hecho. Me empecé a preocupar cuando Carolina empezó a demostrar más interés en él, y al cabo de un tiempo me pasó lo peor. Lo que nunca había imaginado, lo que me rompió el corazón. Vi a Carolina besándose con Adán, y cuando me vio me dijo, perdona que te hayas enterado así, yo te lo iba a decir. Te iba a decir que Adán y yo volvimos, me dijo. Verás, cuando secuestraron a Adán me di cuenta de cuánto lo extrañaba, de que en verdad lo amo y que es el amor de mi vida, y me dijo gracias por hacerme darme cuenta que Adán en verdad es la persona que más amo.
Y yo le dije, pero me dijiste muchas veces que me amabas a mí. Ella me dijo sí, lo decía porque creía que en verdad te amaba, pero con todo lo que pasó de Adán, me di cuenta que a él lo amo más que a nada. Yo en ese momento me bloqueé. Ya no escuchaba todo lo que decía, yo en ese momento solo me quería morir. Yo solo la interrumpí y dije, está bien, no importa que sean muy felices con una sonrisa fingida y mal actuada. Yo solo me decía, porque no me puede amar tanto como yo la amo a ella, porque no. Y empecé a llorar incontrolablemente, y ya había tomado una decisión: tomaría la pistola de mi difunto padre y me suicidaría con ella. Ya tenía la pistola en mis manos y lo iba a hacer cuando pasó por mí un pensamiento fugaz: no iré al cielo. Yo soy muy creyente en Dios, pero después de haber secuestrado no me aceptaría en sus aposentos sagrados. Maldita sea, eso no se me había ocurrido. En verdad quería morir, pero no quería ir al infierno, y ahí estaba yo en una dura decisión: si me suicidaba iba a ir al infierno, y si vivía tendría que ver a Carolina con Adam, que era lo peor para mí. Así que después de mucho pensar me decidí tomar la mejor decisión que creo que había. Tomé el rifle de asalto y la pistola de mi padre, que era militar, pero murió en la guerra, y también tomé mucha munición y me dispuse a ir a matarlos. Mi primera víctima fue mi madre. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, yo la amaba mucho, y no quería que supiera que su hijo es un asesino. Después fui a la escuela y tomé a Carolina a la fuerza. Ella no sabía qué pasaba. Yo la metí al baño, con mucha violencia, y le dije: si gritas te mueres. Acto seguido, bajé sus bragas, saqué mi pene, y la empecé a violar. Recuerdo que fue tan placentero que eyaculé adentro de ella, y por un momento, dije: ahora la embaracé. Hubiera sido bonito que te hubiera embarazado en otras circunstancias. La saqué del baño y busqué a Adán. Cuando lo encontré le dije a Carolina: mira lo que le voy a hacer a el amor de tu vida. Acto seguido le metí 2 tiros en el pecho y 1 en la cabeza, mientras ella lloraba sobre su cuerpo y me decía el por qué lo hice. Me dio tanta rabia que aún siguiera interesándose más en él. Que, en verme a mi armado, y sabiendo que seguramente la mataría, le dije: eres una maldita, porque nunca me amaste. ¿Ves esto? Es lo que te buscaste, y casi por impulso y no por voluntad, saqué un cuchillo que llevaba conmigo y se lo enterré en el estómago, y le dije: tú te mereces una muerte lenta. Y mientras seguía enterrándole el cuchillo una y otra vez, me llegó su olor, el rico y delicioso aroma de su cabello. Ese olor me trajo muchos recuerdos y me hizo plantearme, como alguien tan bueno como yo, que siempre sacaba buenas notas y le hacía caso a su madre en todo, había hecho algo como esto. Cuando Carolina ya estaba muerta, nuevamente bajé sus bragas y comencé a tener sexo, esta vez con el difunto cadáver de la chica que alguna vez había amado. Supongo que el hermoso aroma de su cabello fue lo que despertó el deseo sexual nuevamente en mí. Recuerdo que cuando terminé, escuché botas subiendo las escaleras apresuradamente. Yo sabía perfectamente lo que era. Eran los militares dirigiéndose hacia la zona del crimen, así que yo rápidamente le quité las bragas a Carolina y me las puse en el cuello como trofeo de lo que había hecho, y me puse en una posición a cubierto, y pensé: no me voy a ir solo, ustedes me van a acompañar a el infierno. Al día siguiente los periódicos decían: joven loco, psicópata mata a su madre, 2 estudiantes que iban con él en la escuela y a 2 militares. Cuando los soldados acudían a la zona del crimen, el joven, que aún seguía ahí, los recibió con un rifle de asalto y con una pistola. El joven no dejó de dispararle a los soldados, logrando herir de muerte a 2, hasta que estos le lanzaron una granada, quedando así el joven abatido por los soldados. No creas todo lo que dicen. Muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos. Caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa. Otras veces seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero, ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Eduardo, pero prefiero que me llamen Ed para acortarlo. Soy un adolescente normal de 16 años que le gusta pasarse un buen susto de vez en cuando. Por eso suelo buscar por internet algún relato que me erice los pelos. Pero después de haber leído tantos, dejé de creer en ellos y perdieron su gracia poco a poco. Un día encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te quitaría los ojos.
Por supuesto, yo no creí en esa historia. Ya no saben qué inventar, me dije. Y lo dejé. Se lo pasé a una amiga. Pareció entusiasmarle. Ed, te reto a que entres a esa página. Mi ego no me permitía quedar mal parado en ese reto, así que acepté, y me vi forzado a estar solo frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche, y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo. ¿Y a quién no? Esperé los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. ¿Lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada aparecía. Solo una página de error. Nada. Nada. Esa supuesta página no existía. Solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto, para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto. ¿En serio lo hiciste? ¡Genial! Fue lo que me dijo. Y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar. Pero a uno de ellos parecía no importarle. No era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. Me preguntó si había oído hablar de la noche de los que lloran. Me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña. Estaba escrita con letras y números. No podía entender lo que decía. Bajo la dirección habían unas instrucciones. Decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente solo. Clásico, me dije. Esto no era nada nuevo para mí. Luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes, ya que estaba con una letra muy pequeña. Me extrañé, porque al parecer ese punto era importante. Como sabía que solo era una leyenda urbana, solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después, vi una noticia realmente extraña en la televisión. Una persona había muerto frente a su computador. Cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en el medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificado. Luego de buscar el historial en su equipo, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras. Nadie sabe aún su significado. Al instante, recibí una llamada. Era mi amiga, diciéndome: Ed, estoy yendo a tu casa. He encontrado algo fascinante. ¿Qué pasó? Esto es fascinante. Tienes que verlo. A ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona. Aparecieron un montón de foros y otras páginas que alertaban a la gente. Millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias. Mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si lo probamos nosotros esta noche? Cuando dijo eso, asentí al instante, como un acto reflejo. Traté de negarme de inmediato, pero me siguió insistiendo. No me quedaba otra. Debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y probamos entrar en esa página. Comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo apareció un mensaje de error. Quizá fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche. Una vez que vimos los 4 ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro y unos números en la esquina inferior derecha de la página. Solo esos números que subían muy lentamente.
Mi amiga empezó a desesperarse. Cliqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mouse, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página. Dijo, y se levanta dejándome solo en la habitación. Pero antes de que saliera, tomo el mouse para buscar si había algo que ella no logró encontrar. Y cuando paso el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en el medio de la pantalla. Llamé a mi amiga para que viniese a ver lo que había encontrado. Volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Cliqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página. También tenía el fondo negro y había un pequeño mensaje en el centro y dos opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí. Apareció otra pantalla completamente en negro y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla. Solo estaba este mensaje. Nos llevamos las manos a los oídos. ¡Apaga los parlantes! ¡Apaga los parlantes! Me suplicaba mi amiga, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido. Traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba. Apreté el botón de apagado. Traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba. Tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla. Mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, empezó a gritar. Era la imagen de una persona. Tenía la piel muy blanca. No tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos. La empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla. La tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear. Ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla, y nada. No había nada detrás del monitor. Era como si algo la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda, pero nadie creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo, y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día. Pensaba en lo que pude haber hecho y en lo que no hice para ayudarla. Pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez, me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora, debo vivir con las consecuencias. Bueno, esta es mi historia. Esto sucedió hace unos 5 años. Yo estaba de pareja y trabajaba como militar en una remota y no tan poblada ciudad, pero bien urbanizada, muy moderna. Mi mujer era maestra en el rubro de la informática. Después de un tiempo de estar juntos, ella comenzó con ese capricho de tener un bebé. Para ser sincero, yo no quería saber nada. Mi vida ya era bastante complicada con los gastos de la casa y de la vida misma. Quería progresar. Queríamos progresar, mejor dicho. Pero ella solo pensaba en tener un bebé, para agrandar la familia. Me lo pedía cada día, cada hora,
pero yo negaba la petición una y otra vez. Comenzó a deprimirse y a presentar cambios de humor grotescos. A mí me asustaban demasiado. Lo cierto era que también había empezado a faltar a su trabajo. La casa se veía demasiado desarreglada y la comida de todos los días solían ser hamburguesas y comida chatarra debido a que ella ya no cocinaba. Todo comenzó a decaer. Tuvimos unos meses visitando al psicólogo. Bueno, él nos visitaba en realidad. Mi mujer no quería salir de su habitación, así que hablé con el psicólogo para que nos visite aquí. Si bien este no logró abrirle la cabeza a mi esposa después de semanas de charlas, sí logró convencerme de pensar un poco más acerca de la posibilidad de tener un bebé. Un hijo, con todo lo que eso representa. Créanme que lo pensé durante una semana entera. Y así fue. Una mañana desperté y hablé con ella. Preparé el desayuno y puse música para darle la buena noticia. Ella se levantó, abrió los ojos enormes y con una sonrisa imposible, me abrazó y me besó. Después de tantos meses, también la abracé y sonreí, aunque por dentro no estaba tan convencido. Y no fue hasta este momento cuando las cosas se pusieron más y más aterradoras. Mi esposa, después de una visita al médico en la cual le confirmaron el embarazo, comenzó a comportarse de manera extraña. Comenzó a comprarle muchísima ropa al bebé, de ambos sexos por si acaso. Comenzó a construirle una habitación propia con muebles y todo. Escribía nombres en una libreta para discutir luego qué nombre ponerle. Usaba una muñeca como simulación de un bebé real. Hablaba sola y mantenía largas charlas con ella. Buscaba horas y horas información en internet sobre bebés y su cuidado. Los meses pasaban y ella presentaba estas mismas actitudes, pero mucho más graves. Cada vez le dedicaba más y más horas a esto, descuidando así su aspecto físico y la reputación en su trabajo, lo cual hizo que la despidieran de inmediato. Luego me enteré de que en varias ocasiones había llevado la muñeca en su portafolio cuando dictaba clases. Recuerdo el día cuando Brandon nació. Bueno, así le había puesto ella. Esa noche tuve que llevarla muy rápidamente al hospital, que quedaba a 12 cuadras de nuestro departamento. Una vez allí, los médicos la atendieron correctamente y el parto fue un éxito. Lo raro fue que cuando ella vio al bebé, lo tomó de sus brazos y no quería que nadie se acercara a él. Gritaba y escupía cada vez que un cirujano o enfermera tocaba al bebé para estudiarlo y confirmar que todo estuviese bien. Sin embargo, después de unos días, volvimos a casa y pasaron unos 2 meses hasta que nos asentamos bien en el hogar con el nuevo integrante. Y no fue hasta este momento cuando las cosas se pusieron realmente mal y macabras. Mi esposa reemplazó la muñeca por nuestro bebé y comenzaba a hablarle durante horas, por la madrugada, por la tarde, por la mañana. Jamás dormía, pero sobre todo, recuerdo que ella, por altas horas de la noche, sacaba una caja con gran cantidad de DVDs del entretecho y lo ponía en la computadora, siempre con el bebé en brazos. Recuerdo ver esto cuando estaba medio dormido, ya que trabajaba de día 12 horas y de noche dormía como un rey. Lo cierto fue que esto se mantuvo por unas semanas más, y juro por Dios que escuchaba detrás de la puerta llaveada de esa habitación susurros de bebé, como si hablase continuados de una risa de mi mujer, y hasta llantos de emoción. ¿Quién sabe por qué? Quizás me estaba volviendo loco, o quizás ella estaba viendo una nueva serie o novela nueva que se ha enganchado en la televisión. Yo no quería creérmelo, pero así fue durante semanas. Soñaba con eso. Soñaba con mi bebé hablándome. Era realmente perturbador. Comencé a hablar con mi psicólogo sobre esto, pero obviamente creía que loco era yo. Le comenté a mis amigos de confianza, pero lo tomaban como una broma. Hasta mantuve charlas con mi esposa acerca de qué era lo que hacía a esas horas de la noche. Pero ella siempre tenía algo que decir para salir de toda esta situación. Me dijo que estaba haciendo un curso online de computación. Me lo dijo con esa carita y esos ojos que ponía cuando me mentía. La conocía muy bien, así que un día decidí ponerle fin a todo esto. Hablé con mi jefe para tener un horario
el cual me permitiese llegar a mi casa a esas horas de la noche, cuando mi mujer estaba en la computadora, rutinariamente. Ese día no me pude concentrar en mi trabajo. Estuve toda la jornada pensando sobre mi vida y sobre lo mal llevada que se había convertido. Llegó la hora de irme y dejé mi auto en el estacionamiento del trabajo. Iba a ir caminando hasta mi casa para no hacer ruido y poder sorprender. De paso, podía pensar y me daría tiempo de arrepentirme de lo que estaba por hacer. La verdad es que me hubiese gustado no haberlo hecho. Así hubiese evitado haber visto lo peor en este mundo. Llegué a mi casa y tomé la llave que siempre dejo debajo de un ladrillo. Abrí la puerta suavemente y la cerré. Y sin encender la luz, caminé muy lentamente hacia la habitación de la computadora, lo que se me hizo una eternidad. Recuerdo que el ambiente era tenso, o esa fue mi sensación. Llegué, y para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta. Esperé un minuto, y no se imaginan la cantidad de cosas que me pasaron por la cabeza antes de decidirme a abrir la puerta. Fui abriendo la puerta muy lentamente. Vi a mi mujer de espaldas a mí, leyendo unos fotogramas de bebés y cualquier cantidad de fotocopias. Ella no se había dado cuenta de mi presencia. Quien sí se dio cuenta fue el bebé, quien giró su cabeza y me miró fijamente. Hizo unos movimientos faciales como si fuese a hablar. No podía creerlo. Finalmente lo hizo. Gritó fuertemente: «Mamá, hay alguien ahí», y comenzó a llorar. Mi esposa giró con una cara de odio enorme y se dirigió hasta la puerta. Yo tomé la llave, cerré la puerta y la aseguré. Comenzaron los gritos, insultos, llantos de bebé, todo mezclado. ¿Cómo podría ser que un bebé de 2 meses hablase? Mi esposa cada vez comenzó a parar de insultar y de golpear la puerta. Y comenzó a pedirme perdón. Me decía que me quería, que quería lo mejor para la familia. Hubo un silencio infernal. Y luego se escuchó un disparo y un cuerpo golpeándose contra el suelo. Mi mujer se había suicidado disparándose en la cabeza, pero no sin antes lanzar al bebé por la ventana. Me di cuenta de eso por un grito de la vecina, quien llamó a la policía. En cuestión de minutos, la zona se llenó de patrulleros. Esta es una ciudad militar en un 90%. No fue difícil ocultar este acontecimiento al mundo exterior. Después de un tiempo, y leyendo las cosas que mi esposa tenía en su habitación, me di cuenta de que ella quería investigar qué es lo que los bebés ven. Algunos dicen que los niños pequeños tienen un sexto sentido, que ven y detectan cosas que nosotros no. Y lo que ella quería era que hablase para tener la oportunidad de que al ver cosas, poder contarle. El resto de las hojas se lo llevaron los policías. ¿Qué fue lo que mi esposa pudo investigar? ¿Qué era lo que vi en esas hojas? Lo único que sé es que mi vida se arruinó para siempre después de esto. ¿Quién le creerá ahora a un pobre vagabundo? Hola, soy Luis. Soy un chico al que le gusta jugar videojuegos de terror. Un día, navegando en la web, buscando juegos para la PC, me encontré una página en la cual me apareció una ventana emergente. Me arrepentiré toda la vida de haber descargado este juego. Bueno, el punto es que salió una ventana emergente ofreciéndome un juego de Freddy Krueger. La verdad nunca supuse la existencia de este juego, y por mi inexperiencia intenté descargarlo, ya que en la descripción decía que era un juego de terror, el cual tenía una buena historia, y además era gratis. No dudé ni un segundo en descargarlo. Esperé que terminara la descarga. Aquí lo extraño fue que el archivo estaba titulado Die.iso, el cual tenía que ser grabado en CD para que funcione. En ese momento me asusté, ya que sabía que Die significa muere en inglés. Pero no le di mucha importancia y grabé el CD.
y posteriormente instalé el supuesto juego. Bueno, en la instalación noté muchas cosas raras, como que hay marcha atrás. Luego de eso, sin darle importancia alguna, le di a sí. Inmediatamente se inició el juego, sin que yo seleccionara que se reprodujera, pero no le di mayor importancia. Luego de eso, se inició el juego, y salía una imagen de Freddy Krueger, que no daba mucho miedo. Total, solo era la portada del juego, pensé yo. Luego de configurar los mandos y el idioma de este mismo, le di a jugar. Luego de eso, me empezó a asustar. Decía, ¿estás decidido en emprender esta aventura? Y yo le di a que sí. Después, otra página decía, ¿estás completamente decidido? Y otra vez, le di a sí. Y la última página decía, esta es la última advertencia. ¿Estás seguro que quieres iniciar el juego? Y el peor error de mi vida fue haber puesto sí. Luego de eso, inmediatamente salió un grito estruendoso de un hombre. Era un grito malévolo, demoníaco y muy desgarrador. Después de esto, salió una pequeña introducción de un video. Un niño que volvía a su casa después de salir de un día normal de clases. Iba solo por la calle, en dirección a su casa, hasta que siente que alguien lo está persiguiendo. El niño comienza a correr hacia su casa. Luego de esto, alcanzó a llegar a su casa y cerró la puerta para que nadie entre. Después de esto, el niño empezó a llamar a su madre y a su padre, pero estos no respondían. Luego de esto, comenzó el juego. Espero que alguna vez pueda olvidar estas horribles imágenes. El juego comenzó en la puerta de la casa, la cámara enfocando al joven, mientras empecé a avanzar por la casa, a investigar qué estaba sucediendo. El enfoque de la cámara del juego era parecido al de Resident Evil 3, algo similar. Luego de esto, comienzo a investigar, y hay una carta que decía, hijo, no tengas miedo, pase lo que pase, es mamá. No entendí el significado de la carta, no le podía dar ningún sentido. Luego de eso, me dirigí a la cocina a ver qué sucedía ahí. En la tabla de cocinar que había ahí, estaba algo horroroso. La mascota del joven estaba muerta. El niño horrorizado salió corriendo de la cocina y dirigiéndose a su pieza, que estaba en el segundo piso. Lo extraño es que yo no lo manejé, corrió solo. Luego de esto, el joven llegó a la parte de arriba de su casa y ahí pude controlarlo otra vez. Empecé a recorrer el segundo piso y me encontré otra nota que decía, algún día esto te servirá, úsalo con conciencia. Y arriba de la nota había un revólver. El joven lo agarra y se va a la pieza de sus padres. No había nadie en especial. Lo único es que la pieza estaba muy desordenada. Y en la pared encontré un mensaje, como si lo hubieran escrito con las uñas en la pared, que decía, corre. Y luego de eso, se empezaron a mover todas las cosas de esa pieza, y yo dirigiendo al personaje, logré salir de ahí, y entré a la pieza del personaje. Lo único extraño es que en esa pieza, era la única que no estaba desordenada. Era todo normal. El personaje solo llega y se acuesta en su cama, y se duerme. Yo estaba exaltado por el personaje, no sabía qué le pasaba. En ocasiones, solo podía controlarlo. Era muy raro, estuvo como 5 minutos la pantalla en negro. Estaba a punto de apagar la PC porque pensé que se había quedado pegado, hasta que escucho un golpe muy fuerte. Ahí se vio, como si el personaje hubiera despertado asustado, y ahora, el enfoque de la cámara era como los ojos del personaje estaba en primera persona, pero no podía controlarlo.
Me sentía molesto porque pensé que el juego iba a ser más divertido. Entonces, el niño se acercó a la ventana que se estaba azotando contra la pared y la cerró. Luego de eso, al cerrarla, empezó repentinamente una tormenta eléctrica, la cual lanzó un trueno que hizo que se reflejara su rostro. Lo más tenebroso comienza ahora. Cuando se vio el reflejo del niño, era yo. No podía creerlo. Me eché para atrás de la silla. Estaba totalmente asustado. Después de esto, no podía controlar al joven. Se fue solo al baño y en esto se lava el rostro y se escucha su cantaviento. Pero se escucha muy fuerte, como si alguien lo estuviera moviendo. Y mira al espejo otra vez. Y nuevamente aparecí yo. Y atrás del reflejo apareció Freddy con sus garras. Estaban ensangrentadas. Se dio media vuelta y ahí seguía. Luego de esto, le preguntó qué hacía ahí. Este le dijo: No importa qué hago aquí. Lo que importa es dónde están tus padres. Entonces el personaje lo hace a un lado y corre hacia la pieza de sus padres. Y ahí los encuentra, decapitados y desmembrados a los dos. A mí me dio mucho asco. Casi vomité, pero tenía que aguantar para ver qué sucedía. Todo era muy realista. Nunca me esperé que fuera así. Y lo peor de esto es que los padres llevaban la misma vestimenta que los míos. No podía creerlo. Estaba en shock. Luego de eso, el personaje agarra el revólver y al salir de la puerta, se enfrenta a Freddy y le da un tiro en la cabeza. Repentinamente, Freddy muere. Eso nunca me lo esperé. Nunca pensé que fuera tan fácil. Luego de eso, cuando se ve el cuerpo de Freddy en el suelo, la pantalla comienza a apagarse poco a poco, y lo que alcanzo a leer del texto era: el verdadero juego comienza ahora. Inmediatamente salió un grito de un hombre. Era muy parecido al del comienzo, solo que más desgarrador y más fuerte. Casi me fui de espalda. Luego de que la pantalla se pusiera en negro como por 30 segundos, no sabía qué hacer, así que intenté apagar la computadora, pero no se podía, y salió un mensaje que decía: No podrás escapar de esto. Después de esto, se ve al personaje nuevamente agarrando el revólver, y se mira al espejo otra vez, y era yo nuevamente, propinándome un severo tiro en la cabeza. Luego de esto, salió una pantalla que decía: Game Over. Me pregunté por qué rayos apareció ese signo de pregunta. Aún no lo podía creer. Estaba muy asustado, sintiendo un sudor ligero en todo el cuerpo, un escalofrío que me recorría toda la espalda, hasta que sentí, al lado de mi oído, una voz que decía susurrando: Comienza ahora. Me di vuelta y no había nada, solo la ventana. Con la desesperación que tenía, desconecté la PC y bajé al primer piso, y al encontrarme a mi familia, me preguntaron qué me pasaba, ya que tenía esa cara de susto. Yo les respondí: nada, que no me pasaba nada. Luego de todo esto, llegó la noche. No podía olvidar lo que había sucedido en esa tarde. Me era imposible olvidar. Eran como las 3 de la mañana y yo quería dormir. Tenía miedo de que me sucediera algo similar si me dormía. Entonces, con valentía, apagué la computadora y me acosté a dormir porque no aguantaba el cansancio que tenía. Luego de esto, me despierto después de unos minutos porque una ventana estaba abierta. No le di mucha importancia porque tenía demasiado sueño, hasta que caminé a la ventana y recordé el juego. No sabía qué hacer. Cerré la ventana y me dirigí al baño.
porque estaba con necesidades. Luego de eso, me miro al espejo y recuerdo muy bien la escena del juego. Por supuesto, no apareció. Y lo raro es que empezó a sonar el cantaviento que tenía en mi casa. Sonaba muy fuerte, casi como si se fuera a romper, y al intentar ir a ver por qué sonaba así, abrí la puerta del baño y ahí estaba, el mismo Freddy, diciéndome: Te dije que el verdadero juego comienza ahora. Quedé impactado y a lo primero que atiné fue a gritar y correr para que no me alcanzara. Nadie quiso prestarme ayuda, nadie despertaba. Lo que intenté fue ir a la cocina y tomé el cuchillo más grande que vi e intenté asesinar a Freddy. Nada sucedía. Intentaba matarlo con ese cuchillo, pero nada sucedía, mientras él se reía y me decía: No puedes matarme. Estamos en mi mundo. Y desesperado, no encontré más alternativa que intentar quitarme la vida. En ese momento, tengo el cuchillo en mi cuello, a punto de degollarme, pero Freddy me detiene. Me dijo que se suponía que él debía matarme, y me alcanza a cortar un poco con sus cuchillas en mi cara. Fue un pequeño corte, cerca de la mejilla, y ahí fue donde me despertaron, y me preguntaron por qué gritaba tanto. Era una maldita pesadilla, pero también esta pesadilla tenía sus consecuencias. Luego de que mi padre me preguntara por qué gritaba tanto, me preguntó qué había pasado en mi cara, y me tocó y tenía la mejilla sangrando. Me di cuenta que era muy parecido a muchas películas que vi, que los mataba mientras dormía. Así que inmediatamente me llevaron al hospital a sanarme ese corte, que era un poco profundo. Mi padre, preocupado, me preguntó cómo me había hecho eso, y yo le respondí: si te lo cuento, no creerías nada de lo que te diría. Al día siguiente, llegué a mi casa y tomé el disco del juego que había grabado y lo rompí en 1000 pedazos, y finalmente lo tiré a la chimenea mientras veía cómo se quemaba el disco. Tomé mi computadora y la mandé a formatear para que no quedara rastro alguno de ese juego maldito. Algunos días recuerdo esos momentos y me dedico a encontrar de nuevo ese juego. Nunca en mi vida volví a abrir una ventana emergente de ese juego. Quieran o no creer en la veracidad de este relato, eso depende de ustedes. Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Nos estamos viendo en un próximo video.